Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie sobre los salmos que hemos estado compartiendo ya hace varios domingos. Hoy vamos al tema número 9 y este tema de hoy es sobre el Salmo 51. Este Salmo 51 que he titulado El arrepentimiento, un salmo muy conocido por muchos, pero que interesantemente cuando hablamos del arrepentimiento parece que es algo que ha pasado de moda en el cristianismo moderno, ya que no se predica de arrepentimiento. Aun cuando encontramos en la Escritura que el arrepentimiento es esencial para el Evangelio de Cristo. Sin el arrepentimiento realmente no podríamos señalar o decir que es el Evangelio de Cristo, ya que en la Escritura, claramente en la palabra de Dios nos muestra que el arrepentimiento debe ser parte del cristianismo y debe ser parte de la nueva vida en Cristo. En la Biblia nos muestra, eso no lo busquen, pero la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, verso 2, donde Juan el Bautista empieza su ministerio y él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo capítulo 4, verso 17, el mismo Cristo al iniciar su ministerio, él dice también: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesantemente, aún en el mismo libro de los Hechos, en los primeros discursos del apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 38 y en el capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro llama al pueblo al arrepentimiento. El apóstol Pablo también en sus predicaciones, por ejemplo en Hechos capítulo 17, versículo 30 y en Hechos 26, 20, el apóstol Pablo también a la hora de predicar llama al arrepentimiento. Luego más adelante en Apocalipsis también encontramos al Señor exhortando a su iglesia, en este caso porque es el mensaje a las 7 iglesias. Y Él les dice en Apocalipsis 2:5, en Apocalipsis 2:16, en Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 3:19, a estas iglesias el Señor Jesucristo las manda a arrepentirse. Entonces el arrepentimiento es parte del cristianismo, el arrepentimiento es esencial para el cristianismo. ¿Qué significa el arrepentimiento? Tal vez se preguntan algunos. Bueno, el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento y en general el arrepentimiento sería un verdadero cambio de vida. Por lo cual el Salmo 51 podemos ver el dolor, la tristeza y el arrepentimiento genuino del corazón de David. Eso es lo que David expresa en este salmo. Y vamos a leerlo, Salmo 51, del 1 al 19, y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¡Wow! ¡Qué hermoso este salmo! Este salmo es escrito por David
después de ser amonestado por el profeta Natán de parte de Dios por todo el pecado cometido por haberse llegado a Betsabé. No sé cuántos se acuerdan de esta historia de David, de cómo en un momento la Biblia dice que todos fueron a la guerra, pero David se queda en su casa, en el palacio real, y en un momento al levantarse él sale al balcón y él ve a una mujer que se está bañando, y esta mujer es Betsabé. Y como él, al ver a esta mujer, él la manda a llamar para tener relaciones sexuales con ella. Y de hecho David tiene relaciones con ella, al punto de que a los días Betsabé le envía la gran noticia a David, y la noticia es: estoy embarazada. Al David darse cuenta de esta noticia, de alguna manera creo que David dice: metí la pata. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y David empieza a maquinar en su corazón qué puede hacer. Y él dice: ya sé, llamaré a Urías, que era el esposo de Betsabé, y le diré que vaya y se acueste con su esposa, que vaya a dormir con ella, que se vaya para la casa, y entonces así él se limpiaría las manos, y entonces el niño que iba a nacer en este caso sería de Urías y no de David. Pero David no contaba de que Urías era un hombre íntegro. Y dice la Biblia que cuando Urías llega y David lo manda a dormir con su esposa, él dice: no, ¿cómo voy a ir yo a dormir con mi esposa o ir a mi casa cuando todos los hombres andan en la guerra? Entonces David vuelve a maquinar y piensa: ya sé, voy a emborracharlo. Y dice que lo manda a llamar y bebe vino y lo embriaga, pero igual Urías, antes de ir a acostarse con su esposa o irse para su casa, David se queda en la puerta del palacio. Entonces, David, viendo que eso no había resultado, entonces dice: ya sé qué voy a hacer. Se le alumbra el bombillo a David. Voy a enviar a Urías al frente de la guerra, de la batalla, para que lo agarren prácticamente de tiro al blanco, para que muera. Y entonces el rey David hace una carta que le iba a mandar al ejército, en este caso al gobernante del ejército, al que estaba al frente del ejército. Y Urías, sin saberlo, me imagino Urías todo contento de que llevaba una carta para el general del ejército, llevaba en su mano la sentencia de muerte. Algo que Urías no sabía. Y así sucede cuando aquel hombre, el general, toma la carta, pues pone a Urías al frente de tiro del blanco, y Urías muere. Y le mandan a decir a David: Urías ha muerto. Es en ese momento cuando de alguna manera David cree que ya el problema está resuelto, y Dios envía a un profeta llamado Natán para amonestar a David por su pecado, por lo que había hecho. Y esa historia está en 2 de Samuel capítulo 12, y vamos a leer del verso 1 al 13, donde vamos a ver parte de esta historia para entender el arrepentimiento de David. Dice 2 de Samuel capítulo 12 del 1 al 13. Porque Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Entiéndase, en esa tipo parábola del hombre rico y el pobre era David y el otro era Urías. Verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal cosa hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Hermanos, yo me imagino en ese momento David diciendo: trágame tierra.
después de esta parábola o tipo de parábola, diciéndole Natán: David, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre, David. Entonces veamos lo que inmediatamente sucede con la vida de David. Bueno, aquí el Señor igual está hablando, verso 8 dice: y te di la casa de tu Señor y de las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti y en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Wow. Y es aquí entonces donde David, yo me imagino después de esto, David irse a su cuarto a llorar, ir a su cuarto con un dolor en su corazón de arrepentimiento por lo que había hecho. Y ahí es donde aparece el Salmo 51, donde David describe el dolor, donde David describe el arrepentimiento que había en su corazón por haber pecado contra Dios. Es interesante, volviendo al Salmo, cómo empieza David este Salmo. En el Salmo 51, en el verso 1, dice David, en este caso, empieza apelando a la misericordia de Dios. Y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David dice: ten piedad de mí. Esta palabra ten piedad de mí, en el original, la palabra es Hagnan, y significa propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder. En este caso, David estaba pidiéndole a Dios, que era superior a él, que él era inferior, pequeño, que Dios se inclinara hacia él en misericordia, en favor. Y él pide: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Ahora, hermanos, lo hermoso y maravilloso de todo esto es que todos tenemos la oportunidad de apelar a la misericordia de Dios. Todos tienen esa oportunidad de apelar a la misericordia de Dios. Luego de David apelar a la misericordia de Dios, David, vemos en el verso 3, 5 y 14 cómo David reconoce su pecado. Y vamos a leerlo. El verso 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 5. Y aquí, en maldad, dice el verso 5, y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en el verso 14 dice: líbrame de mis homicidios, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua a tu justicia. Y quise meter este verso 14, porque en otras versiones dice: perdona mis homicidios, en este caso porque David había mandado a matar a Urías. Pero es interesante cómo David habla de sus rebeliones, y él usa la palabra para mis rebeliones. La palabra es pesha, más o menos por ahí va, pesha, y significa revuelta. Oigan esto, una revuelta puede ser nacional, moral o religiosa. Básicamente, este nombre indica, oigan, descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Esto es una rebelión. Yo conozco mis rebeliones. Ahora, porque ¿qué es una rebelión? Es cuando alguien se rebela contra alguien, valga la redundancia.
Eso es una rebelión. David reconoce, yo me rebelé contra ti. ¿En qué se rebeló David contra Dios? En haber pecado. Hermanos, cada vez que pequemos contra Dios, nos estamos rebelando contra Dios y su palabra que nos demanda santidad y obediencia. Cada vez que usted y yo pequemos contra Dios, nos estamos rebelando contra un Dios santo. Pero David reconoce su pecado. David reconoce su rebelión. Y a tal punto reconoce su rebelión que en el verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado he sido formado. En maldad. Ahora, David no estaba diciendo que su papá y su mamá lo tuvieron a él en adulterio. David lo que está reconociendo es que él es pecador desde el día que él nació. Desde el día que él fue engendrado, él era pecador. Hermanos, y esto para muchos es una teología difícil de entender y de creer, pero la Biblia lo enseña, hermanos, todos somos pecadores, nacemos siendo pecadores por la imputación del pecado de Adán. Digo imputación, no amputación, imputación. Se nos cargó el pecado a cada ser humano que nace en una condición de pecado, y David está reconociendo su pecado aún desde el vientre de su madre. Yo soy pecador, Señor. Yo soy pecador, en maldad he sido formado. Esa palabra significa malicia, perversidad. En maldad, malicia, perversidad. Él decía, eso está dentro de mí. Hay maldad, hay perversidad. ¿Por qué? Porque David vio a una mujer y la codició. ¿No dice eso la palabra? Jesús nos enseña que si miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos en nuestro corazón. ¿De dónde cree usted, hermano, que nace eso? ¿No es del corazón pecaminoso que hay en el ser humano? Somos pecadores por naturaleza. David está reconociendo su pecado. Él reconoce sus rebeliones y él reconoce que ha sido formado en maldad, en pecado le concibió su madre. Todos nacemos siendo pecadores. Ahora, hermanos, aún como cristianos seguimos siendo pecadores. ¿Hay alguien en este lugar que no peque? Todos pecamos delante de Dios. Aunque la palabra bien claramente nos enseña que no debemos de ser practicantes del pecado. Aquel practicante del pecado es aquel que se deleita en el pecado y quiere llevar una vida de pecado. La Biblia dice que nosotros no somos practicantes del pecado, pero la Biblia sí enseña que somos pecadores. Hermanos, todos los cristianos, oigan esto, todos los cristianos deben reconocer que son pecadores. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Y está hablando el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, oiga iglesia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos los cristianos deben de reconocer su pecado. David estaba reconociendo su pecado. Todos debemos de reconocer nuestro pecado. Hermano, si usted dice que usted no peca, hermano, tenga cuidado porque ese puede ser su pecado. No sé si me entendió. Si usted dice que usted no peca, tenga cuidado, ese puede ser su pecado. Decir que no peca. Porque todos somos pecadores. Y David en este salmo está reconociendo su pecado, y es bien clara la palabra. Si decimos, dice el apóstol Juan, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios.
la verdad de Dios. Hermanos, porque seamos realistas, hay personas en iglesias que se creen realmente sin pecado. Hay gente que se cree sin pecado. Y esto voy a decirlo y con dolor en mi corazón porque no debería ser, hermanos, pero en el legalismo se da mucho esto. De que hay personas, hay hermanos que ellos creen estar un escalón o 2 escalones arriba y se creen sin pecado. Y el resto de abajo los miran así hacia abajo porque son pecadores. Hermanos, no, según la palabra todos somos pecadores y debemos de reconocer nuestro pecado. ¿Cuántos reconocemos que somos pecadores? En el verso 4 del Salmo 51 dice David: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí cuando habla justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, él recuerde lo que le había dicho Natán el profeta. Natán lo había amonestado por su pecado. Y eso es lo que David está reconociendo ahí. Pero, hermanos, yo quiero aquí que veamos algo muy importante que para mí es esencial. Y es, David reconoce contra quién ha pecado. Hermanos, David reconoce contra quién ha pecado. Él es bien claro en eso y él dice: contra ti solo he pecado. Es contra Dios el pecado. Hermano, recuerda, todo pecado que has cometido es contra Dios. Todo pecado que usted y yo cometamos es contra Dios, no es contra el hombre, aunque éste es perjudicado del pecado. Y yo eso lo he explicado en otras ocasiones, hermano. Cuando un hombre adultera, cuando una mujer adultera, hermano, él no está pecando primeramente contra su esposo o su esposa, está pecando contra Dios. Ahora, ¿por qué contra Dios? Porque Dios es el que dijo de que no tendríamos otra mujer aparte de nuestra esposa. Él da la ley, Él da la verdad, Él da su palabra. Hermano, cuando usted le miente a alguien, usted no está pecando contra aquella persona por haber mentido. Usted está pecando contra Dios, porque Dios fue el que dijo: no mentirás. El pecado no es contra las personas, no es contra los hombres, aunque los hombres van a salir perjudicados por el pecado. Porque si alguien adultera, va a perjudicar a alguien. La familia, la esposa, los hijos. Pero el pecado no es directamente contra la esposa y los hijos, es contra Dios. Cada vez que alguien peque, es contra Dios que está pecando, no está pecando contra las personas. Interesantemente, cuando la gente, hermanos, va a pecar, se esconde de las personas. Cuando el pecado es contra Dios, no contra las personas. ¿Ustedes me entienden? Hermanos, si David reconoce contra quién ha pecado, y él lo dice: contra ti solo he pecado. Su pecado era contra Dios. Su pecado no era contra Urías. Su pecado no era en contra de Betsabé, no, su pecado era en contra de Dios, era contra Dios que había pecado. En los versos, vamos a ver versos ahora 8, 11 y 12 de Isaías, perdón, de Salmos, yo no sé por qué Isaías. En el verso 8 dice, David expresa: hazme ir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el verso 11 y 12 dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, en estos 3 versículos David expresa el dolor,
en su corazón por haber pecado contra Dios. Él expresa su dolor, hermanos, de una forma increíble. Otra vez, vea el verso 8, dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, David sentía un dolor aún entre sus huesos, entre su cuerpo. Interesantemente, hay otro salmo que se escribe también, que es de David, después del arrepentimiento de David, que es el Salmo 32. Y vamos a ver versos 3 y 5, donde él también habla ahí de esto que él sentía en su cuerpo, en sus huesos, por el pecado que había cometido contra Dios. Salmos 32, 3 al 5. Dice el Salmo 32, del 3 al 5, mientras callé, oigan esto, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, David está expresando ahí el dolor que había en el corazón de él, en su cuerpo. Él estaba incómodo, él estaba mal por no haber confesado su pecado. Él estaba mal por no haber confesado su pecado. Eso lo externa él en los versos 8, 11 y 12, donde David expresa el dolor que había en él, hermanos. ¿Por qué? Oigan esto. El pecado debe producir dolor en el corazón del creyente. Hermanos, el pecado debe producir dolor en el corazón del creyente. Hermanos, si usted quiere vivir una religiosidad o una religión, usted puede hacerlo. Usted puede hacer de la iglesia evangélica lo mismo que la iglesia tradicional, si usted quiere, no hay ningún problema. Usted puede venir acá y escuchar el sermón y decir, me gustó, no me gustó. Usted puede venir y sentarse acá y decir, ay, qué bonita la alabanza, o no me gustó la alabanza, no me gusta Julano como canta. Usted puede decir lo que quiera y salir de aquí, irse afuera y seguir pecando, hermano, y no hay ningún problema. Si usted quiere, lo hace. Pero déjeme decirte algo, si usted realmente le ha entregado su vida a Cristo, si usted realmente, hermanos, ha conocido a Cristo, como enseña su palabra, ese Cristo que resucitó de entre los muertos, ese Cristo que murió por usted en la cruz del Calvario, hermano, si usted lo ha conocido de verdad, cada vez que usted peque, tiene que dolerte en el corazón. Y si no le duele, hermano, puede que estés en una religión, porque el pecado duele. Y yo lo he experimentado. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado como David, hermanos, delante de Dios a pedir perdón porque ha pecado. Y a veces a no querer levantar la cabeza, porque hemos pecado contra nuestro Dios. Hermanos, esa es la gran diferencia del cristianismo verdadero a la religión. En la religión el hombre no le pesa su pecado. En el cristianismo verdadero, hermanos, el pecado duele, es un peso. Y David lo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hasta que confesé mi pecado, dice David. Hasta que él confesó su pecado, él pudo sentir alivio, él pudo sentir el perdón de Dios para su vida. Pero tuvo que confesar su pecado. Y vuelvo a decirle, hermano, hoy parece que ha pasado de moda eso en la iglesia. Nadie confiesa su pecado. Nadie siente que es pecador. Todo el mundo anda y hace lo que le dé la gana allá afuera y no siente que es pecador. No se siente mal por su pecado. Pero el creyente verdadero tiene que empezar a sentirse mal por su pecado. Eso es una evidencia de que ha nacido de nuevo. Si no se siente mal por su pecado, hermano, tiene un gran problema.
delante de Dios, porque ¿contra quién pecamos? Es contra Dios. Y aquí lo enseña el Salmo, es lo que David reconoce. Y David dice en un momento, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no reposaba completamente como en el Nuevo Pacto sobre un creyente en el Antiguo Testamento, pero sin embargo David dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermano, porque el pecado debe contristarnos. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando pecamos debemos de sentirnos tristes, debe haber algo en el corazón nuestro que nos hace entender que estamos pecando y que debemos de pedir perdón contra Dios. Amén, iglesia. En los versos 2, 9 y 10, vamos a ver esos versos. En el verso 2 dice la palabra, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versos 9 y 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, ahora David, después de saber contra quién había pecado, de expresar el dolor de su pecado, David pide ser limpiado o perdonado de su pecado, usando expresiones como lávame más y más. Borra todas mis maldades. Límpiame con hisopo. Hermano, David estaba expresando algo como cuando una mujer agarra ropa sucia con un cepillo y empieza a restregar y a sacar la suciedad. Lo que las mujeres van a entender esto bien. Eso es lo que David estaba pidiendo, Señor, yo necesito que tú me limpies de esto. Hermanos, si es que el pecado es así, el pecado es algo que yo no quiero. Un creyente verdadero cuando peca es algo que no quiere y le dice, Dios, límpiame de esto. Yo no quiero esto para mi vida. Yo no sé cuántos han orado a Dios de esa forma. Señor, quítame esto, yo no quiero esto en mi vida. Un cristiano verdadero, al buscar el rostro de Dios y reconocer su pecado, pediría a Dios que le limpie de eso, que sabe que es su pecado, que es su lucha, porque todos tenemos luchas espirituales. Y David le pide al Señor ser limpiado de su pecado. Hermanos, si es que nosotros, todos los cristianos, debemos de pedir perdón siempre por nuestros pecados. Vea lo que dice Mateo capítulo 6, verso 12. Mateo capítulo 6, verso 12. Jesús está enseñando sobre cómo orar, enseñándole a los discípulos algo que enseñamos en escuela bíblica, de que esto no es, hermanos, algo para repetir, es un modelo de oración, es algo que debe enseñarnos cómo orar. Interesantemente, al él enseñar a sus discípulos a orar, que es para nosotros también, dice Mateo capítulo 6, verso 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Mateo, verso 12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No me quiero meter en como perdonamos a nuestros deudores, sino la parte de perdona nuestras deudas. Hermanos, nosotros tenemos una deuda. Somos pecadores. O hermano, ¿usted cree que porque usted viene a la iglesia ya usted no peca? Hermano, no crea eso. La iglesia está llena de pecadores. Pecadores que necesitan la gracia y la misericordia de Dios para ser perdonados. Pero la iglesia no está llena de hombres perfectos, está llena de hombres imperfectos. Ahora, ¿por qué le digo eso, hermano? Porque a veces la gente no entiende esto.
Hermanos, las personas no entienden, la iglesia está llena de pecadores. Somos pecadores. Y el Señor nos habla de que debemos de confesar nuestros pecados a la hora de orar. Ahora, yo no sé si usted tiene la oración del yo-yo nada más, como en muchas iglesias que solo enseñan eso. Yo quiero, yo necesito, yo pido. No, hermano, en ese modelo de oración Jesús nos habla de cosas que deben de ser prácticas en la oración nuestra. Y una de ellas es, hermano, examine su corazón, su vida, en que ha pecado contra Dios. Y por aquello de que usted se crea así muy limpio y empiece a examinarse, hermano, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, ¿cuánto hacemos lo bueno? ¿Cuántos hacemos lo malo? Todo lo contrario de lo que Dios nos dice. Hermanos, somos pecadores. Entonces el cristiano debe aprender a pedir perdón como lo hace David. Él pide ser limpiado de su pecado. Él pide ser perdonado de su pecado. Hermanos, pero todo esto bajo el tema del arrepentimiento de verdad. Amén. En el verso 16 y 17, aquí viene algo interesante en este salmo, en lo que David está expresando por su pecado. Verso 16 y 17 dice así: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Oigan, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, y aquí hay algo maravilloso que David entendía. Hermanos, aquí hay algo maravilloso que solo Dios pudo revelárselo a David. Y es que David reconoce que el sacrificio más grande que él pueda dar a Dios por su pecado no es el de animales, sino de un corazón realmente humillado y arrepentido por haber pecado contra Dios. Porque recuerden que en el antiguo pacto, que era lo que David tenía, para ellos pedir perdón tenían que hacer un sacrificio de animales. ¿Se acuerdan esto? Pero David dice: Señor, yo puedo traerte, oiga, recuerden que él era rey. Yo puedo hacerte un sacrificio de 1000 holocaustos, de 1000 animales sacrificados, Señor, pero no son suficientes si en mi corazón no hay arrepentimiento. Wow. Hermano, eso es increíble lo que David está expresando. Tú no quieres sacrificio que yo puedo darte, Señor, porque tú quieres el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Ahora, en la aplicación, hermanos, yo dije, wow, la religiosidad, iglesia, no lleva a un verdadero arrepentimiento. Oigan eso, la religiosidad no lleva a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa que la religiosidad no lleva a un verdadero arrepentimiento? Voy a ponerle, hermanos, un ejemplo que es un ejemplo, hermanos, que tal vez para algunos es chocante y la gente no le gusta esta verdad, pero esa es la verdad. En la iglesia tradicional, cada cierto tiempo la gente va a confesarse con un hombre y dice que a confesar su pecado. Él dice lo que ha hecho, ella dice lo que ha hecho al hombre y el hombre le dice, bueno, vaya, récese tantos Padres Nuestros, Ave Marías. Y la persona sale y él dice, ya cumplí, ya estoy bien. Pero no hay arrepentimiento en su corazón, no sé si me entienden. La religiosidad, hermano, no lleva a un verdadero arrepentimiento. Ahora se lo voy a poner igual en este lado, iglesia.
Igualmente nosotros, por más que digamos ser cristianos, hermanos, si no nos arrepentimos de nuestro pecado de verdad, la religiosidad nuestra no sirve de nada. Porque usted ore, porque usted lea la palabra, porque usted se congregue. Hermanos, si usted no se arrepiente de su pecado en su corazón, la religiosidad no sirve de nada. La religiosidad no le lleva al arrepentimiento verdadero. ¿Aló? Hermanos, y aquí hay una evidencia bien clara de esto en Lucas capítulo 18 del 10 al 14. Lucas 18 del 10 al 14. Aquí el Señor le da una parábola a aquellos fariseos que ellos religiosamente se creían estar muy bien delante de Dios. Lucas capítulo 18, versos del 10 al 14. Dice ahí la parábola del fariseo y el publicano, pero yo quiero leer del 10 en adelante, y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Oiga, ahora nótese que los dos van al templo, y los dos van a orar al templo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Voy a ponérselo de esta manera: uno era un religioso y el otro simplemente decía: yo no soy nadie, solamente un pecador. Verso 11 dice: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Hermanos, si vea la forma de orar este hombre religiosamente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oigan, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, el hombre andaba en una nube. Él andaba en una nube. Ahora, ¿cuántos cristianos a veces, hermanos, ven a otros pecadores y están como este publicano en una nube? Perdón, como este fariseo en una nube. Ay, es que yo no soy igual que Julano, que es un pecador. Ellos son pecadores, yo no. ¿Aló? Ay, es que los vecinos míos, es que ellos son unos pecadores, yo no. Es más, yo no soy ni como el Julanito que viene a la iglesia y se sienta al otro lado de la banca. Yo lo he visto. Él es pecador, pero yo no. Hermanos, la religiosidad no lleva a un verdadero arrepentimiento. Y ahora vea lo que pasa con el otro que había entrado también al templo a orar. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Le traduzco eso, es lo que David empieza en el Salmo 51. Dios, ten piedad de mí. Eso es lo que este hombre estaba diciendo, este publicano. Él se golpeaba el pecho: Señor, he pecado contra ti, soy pecador, necesito tu gracia, necesito tu favor, tu misericordia. Eso es lo que él estaba implorando, el favor de Dios. Sé propicio a mí, pecador. Verso 14 dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, iglesia, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, David era rey. Y David humilla su corazón reconociendo contra quién ha pecado. Era contra Dios. David podía llenar su corazón de orgullo, de vanagloria y decir: pero es que yo soy el rey de Israel. Y como rey puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando es amonestado por Dios, David reconoce su pecado, iglesia. Y es lo que yo espero en la iglesia hoy: que seamos amonestados por Dios y reconozcamos nuestro pecado. Somos pecadores. Necesitamos el arrepentimiento en nuestras vidas. Eso lo necesitamos.
La religiosidad, otra vez, hermano, la religiosidad no lleva a un verdadero arrepentimiento. Hay gente que cree estar bien delante de Dios porque no se pierde un culto. Hermano, eso no es estar bien delante de Dios. Si no, imagínense del otro lado de la acera en la iglesia tradicional, hermanos, hay señoras, personas que no salen de ahí. Eso no les va a justificar su pecado. El hombre necesita arrepentirse y volverse a Cristo de verdad para ser salvo. Si no, no hay salvación. Amén. En los versos 18 al 19 del Salmo 51, David termina, hermanos, de una forma extraña, porque él, después de reconocer su pecado y contra quién había pecado y cómo se sentía su pecado, David aquí hace como una oración también hacia Jerusalén, hacia Sión, que es Jerusalén. Oye lo que dice: haz bien con tu benevolencia a Sión. Sión representa igual Jerusalén. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, aquí David reconoce que por su pecado vendría consecuencias para Jerusalén, por cuanto él era el rey de Jerusalén. Entonces él está pidiendo piedad también para Jerusalén, para Sión. ¿Por qué, iglesia? Oiga esto: todo pecado trae consecuencias, primeramente personales, pero también alcanzan a los que están a nuestro alrededor. Cuando pecamos, hermanos, si suena feo lo que voy a decir, pero ahí a veces sucede, como dice el dicho, uno se come la piña y a otro le duele la panza. David había pecado, hermanos, y si usted sigue leyendo la historia, después del pecado de David, hermanos, recuerden que el pueblo de Israel se divide en dos naciones. Y arranca de ahí, del pecado de David. Porque luego su hijo tiene relaciones con las mujeres de David, a vista de todo el pueblo, en ese mismo terrado donde él vio a Betsabé y la mandó a llamar en secreto para acostarse con ella. En ese mismo terrado su hijo Absalón tiene relaciones con sus mujeres. Wow. Hermanos, y aquí el ejemplo más claro de esto es la historia de Jonás. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia de Jonás. Dios llama a Jonás y le dice: Jonás, yo quiero que usted vaya a Nínive y predique mi palabra. Y Jonás, todo espiritual, le dice: sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, voy a ir. Y el momento que Dios da la espalda, entre comillas, ¿verdad? Porque a Dios nadie le puede dar la espalda. Jonás dice que se va para otro lugar a esconderse de la presencia de Dios. Y se monta en un barco para huir, dice, de la presencia de Dios. Y en ese barco, hermanos, se levanta una tempestad. Y el barco va a hundirse, va a perecer todos los que están en ese barco. Y ellos no habían hecho nada y ellos dicen: oiga, aquí algo ha pasado, algo está pasando aquí. Alguien tiene que haber pecado, ¿por qué nos vamos a hundir? Interesantemente, el que había pecado, el que estaba más tranquilo, estaba durmiendo abajo. Y él era el causante, él era el pecador. Hermanos, cuando alguien no reconoce su pecado es igual, él está tranquilo ahí, nadie me ha visto, nadie sabe nada, estoy tranquilo. Pero los de la casa estaban hundiéndose en el barco. Porque entienda, hermanos, cada vez que un Jonás en la casa peque, la casa es sacudida. No sé si me entienden. Porque todos están en el mismo barco. Aunque el desobediente y el pecador era ¿quién? Era Jonás. Los otros no tenían nada que ver con el pecado de Jonás, pero estaban pagando las consecuencias. David reconoce que él había pecado y ahora él pide por Jerusalén,
porción para que Dios vuelva a recibir los holocaustos de ellos y tenga piedad Dios porque él había pecado. Wow. Todo pecado trae consecuencias personales, pero alcanza a los que están a nuestro alrededor. Va a alcanzarlos. Quiera o no quiera, va a alcanzarlos. Hermanos, este salmo tiene que dejarnos grandes enseñanzas a nosotros como cristianos. Grandes enseñanzas. Yo quiero recalcar 3 puntos bien importantes para la vida nuestra como creyentes. Número 1, los cristianos no estamos exentos de pecar. Recuerda, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, número 1, los cristianos no estamos exentos de pecar. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, hermano, y vio una mujer y se fue de bruces. Wow. Y tenía un montón, tenía las que él quería, las que él quisiera, él era rey. Ve lo que dice 1 Corintios 10:12 en relación a esto. 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, no vaya a ser que usted se quede muy carga y usted salga ahí por el terrado y vea a alguien y diga, ay, ay, ay. Y le puede ir como David. Mire que el que esté firme, que no caiga. Amén, iglesia. Segunda enseñanza o punto de esta enseñanza de este salmo. El cristiano debe de aprender a confesar sus pecados y no ocultarlos. El cristiano debe de aprender a confesar sus pecados y no ocultarlos. Ve lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice su palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, el cristiano debe aprender a confesar sus pecados y no ocultarlos. Hermano, confiese sus pecados al Señor. No los oculte. Sea transparente, porque por sí le voy a decir, aunque usted no se los confiese, ya él lo sabe. David dice que él encubrió su pecado, ya lo vimos en el verso 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Él andaba sofocado, pero él no había confesado su pecado, pero ya Dios lo sabía. Hasta que confesé mi pecado, dice David. Él tuvo que confesar su pecado. ¿Cuántos vamos a confesar pecados? Hermanos, si no delante de un hombre, sino delante de aquel que realmente puede perdonar nuestros pecados. Tercer punto. Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados. Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados, como David. David fue perdonado. David fue perdonado de su pecado. Ahora, hermanos, igual no confundamos el perdón del pecado de Dios con la consecuencia. Dios perdona nuestros pecados, pero la consecuencia queda. Hay que pagarla. Doble ayayay. Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados. Vea 1 de Juan, capítulo 1, verso 9 y 2:1. 1 de Juan. Dice 1 de Juan 1:9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Ese es nuestro Dios. Y en el capítulo 2, verso 1, dice también Juan: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es importante entenderlo. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hermanos, el arrepentimiento verdadero es un cambio de vida. Es: no voy a volver a hacer eso. Ahora, con eso termino. Todo cristiano, iglesia, todo cristiano debe aprender a caminar en arrepentimiento, ya que el arrepentimiento no es opcional. Oigan esto: todo cristiano debe aprender a caminar en arrepentimiento, ya que el arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento es la evidencia de un verdadero cristiano. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano, el arrepentimiento. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y pecó. Pero cuando él peca y es amonestado por Dios con su palabra, y al igual que hoy somos amonestados por Dios en su palabra, David va y se arrepiente, pide perdón por su pecado, reconoce contra quién ha pecado y le dice: Señor, límpiame de mi maldad. Y eso es lo que dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, una vez más, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nosotros somos ese David. Y hoy somos confrontados por tu palabra, Señor. Somos confrontados a reconocer que somos pecadores, que pecamos contra ti, Señor, porque en maldades hemos sido formados. Como David lo reconoce, Señor, pero al igual que David te pedimos: oh Dios, ten piedad de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Dios, a caminar, a santificarnos para ti. Y que el momento, Señor, que pequemos delante de ti, pidamos perdón por nuestro pecado. Que nos humillemos delante de ti, Rey. Que humillemos nuestro corazón. Que no seamos religiosos. Porque en la religiosidad, Señor, no se encuentra el verdadero arrepentimiento, Señor. Solo cuando vemos la cruz de Cristo, solo cuando vemos tu sacrificio, realmente podemos entender que solo en ti hay perdón de pecados, solo en ti hay salvación, Señor. Y por eso es al único que podemos acudir para decirte: Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados y límpianos, Señor, de toda maldad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.